Hace 2 videos atrás te conté la historia del cementerio alemán. Hoy te propongo cruzar la puerta que los divide y contarte la historia del cementerio británico de Buenos Aires. El primer cementerio británico se inauguró en abril de 1821. El primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, aprobó el proyecto el 19 de marzo del mismo año y la compra del terreno. La primera ubicación fue la calle Juncal, junto a la iglesia del Socorro, en el barrio porteño de Retiro. El primer entierro tuvo lugar pocos días después, el 19 de marzo de 1821, cuando aún era un potrero abierto. Este entierro correspondió a un inglés de 30 años llamado John Adams, carpintero de profesión. Cementerio protestante de Victoria. En mayo de 1827, el cónsul británico Woodbine Parrish inició negociaciones con el gobierno para obtener permiso para que la comunidad británica construyera un nuevo templo y otro terreno para el cementerio, ya que el cementerio existente estaba lleno. En febrero de 1829, el gobierno de Juan Manuel de Rosas puso a disposición un terreno para la construcción del templo, pero no hubo fondos para la donación del terreno para el nuevo cementerio. El 21 de agosto de 1832, el entonces cónsul británico Griffith informó que el gobierno británico cubriría la mitad de los gastos necesarios para el nuevo cementerio. Para el año 1833 se inauguró el cementerio de la Victoria en la actual Plaza de Mayo, entre la calle Hipólito Yrigoyen, que antes era llamada calle Victoria, y las calles Pasco, Alsina y Pichincha, y estuvo ahí hasta el año 1892. El nuevo terreno, que medía 100 metros por 100 metros, se adquirió a Manuel Lacerda y María Luisa Rossetti por 4.500 pesos en moneda de esa época. El terreno resultó más caro de lo previsto y el presupuesto estimado fue insuficiente para finalizar el proyecto. En marzo de ese año, el periódico en inglés de Buenos Aires, The British Packet, informó que las suscripciones no eran suficientes, por lo que se solicitaron más contribuciones a la comunidad. Cuando el 7 de junio de 1833 se concluyó la compra del terreno, se acordó que sería exclusivamente para los protestantes de la ciudad. El cementerio de Victoria recibió sus 2 primeros entierros británicos el 6 de noviembre de 1833. Las parcelas eran libremente transferibles, pero no se permitía plantar árboles, no se permitían placas ni monumentos en los muros ni en los espacios comunes. No se permitía la entrada de carruajes, carros, caballos ni ganado. El sepulturero tomaba nota y entregaba una copia al capelán británico para registro oficial. El establecimiento permaneció abierto durante casi 70 años, con un cierre temporal en 2 ocasiones, durante el asedio de Hilario Lagos en 1853 y durante el brote de fiebre amarilla en 1871, cuando el gobierno prohibió los entierros en los cementerios urbanos. A medida que la ciudad que rodeaba el cementerio crecía, los vecinos querían que éste se trasladara más lejos. En el año 1869, el municipio notificó al cementerio que debía mudarse a otro lugar, por lo que iniciaron negociaciones que se prolongaron durante más de 20 años. El último entierro en el cementerio Victoria data de noviembre de 1892. Algunos restos, monumentos y lápidas fueron trasladados al nuevo cementerio, obra que finalizó alrededor de 1923. El antiguo cementerio se convirtió en Plaza de Mayo, donde se conserva una placa conmemorativa. Se dice que los restos de Elizabeth Chitty, esposa del almirante Guillermo Brown, aún reposan bajo esta plaza. Su traslado a Chacarita. La sección 16 del cementerio de la Chacarita fue cedida a cambio del cementerio de la Victoria. El cementerio británico finalmente abrió sus puertas en su dirección actual en Chacarita el domingo 13 de noviembre de 1892. En 1913, el cementerio británico se dividió del cementerio alemán, tal como lo conocemos hoy en día, porque las 2 comunidades locales habían crecido desde principios del siglo XV. Y si querés saber por qué estuvieron divididos, te recomiendo que vayas a ver mi otro video donde te cuento la historia del cementerio alemán de Buenos Aires. La capilla fue construida en el año 1942. En su interior posee una cripta de gran valor patrimonial y afectivo para la comunidad. Allí descansan los restos de algunos soldados que perdieron la vida en ambas guerras. Además hay un monolito que es un homenaje a 6 soldados británicos que formaron parte de la Armada Argentina y un mural dedicado a todos los soldados que combatieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre las personalidades más destacadas se encuentran Vladimiro Acosta,
Nació el 23 de junio de 1900 en Odessa, en Ucrania, y falleció el 11 de junio de 1967 en Buenos Aires a los 67 años de edad a causa de una súbita trombosis cerebral. Fue un arquitecto que llegó a Buenos Aires en el año 1928 y su obra más notable fue el edificio Nicolás Repetto, que es una vivienda colectiva construida por la cooperativa El Hogar Obrero en el barrio porteño de Caballito y es uno de los mayores edificios residenciales de la ciudad y uno de los proyectos de vivienda más pretenciosos en su tiempo. Por su imponente figura se lo conoció desde un comienzo como el Elefante Blanco. Melville Sewell Bagley nació en Bangor, en el estado de Maine, en los Estados Unidos, el 10 de julio de 1838 y falleció el 14 de julio de 1880 en Buenos Aires a los 42 años. Fue un empresario estadounidense expatriado en Argentina, creador del licor Esperidina y titular de la primera marca registrada y la primera patente de ese producto en Argentina. Además tuvo otros proyectos, por ejemplo, fue uno de los primeros que se preocupó por el transporte en la zona sur, inaugurando en 1873 el tranvía a caballo en Quilmes. Bagley fue pionero en la fabricación de galletitas. En 1875 lanzó su línea de galletitas llamada Lola, que rápidamente fue un éxito, no solo por su sabor, sino también por no tener agregados artificiales. Hasta ese momento, las galletitas eran importadas desde Reino Unido. Poco después comercializó la mermelada de naranja Bagley, hecha con la pulpa de las naranjas usadas para producir Esperidina, y por ese entonces creó el primer eslogan de la historia comercial en Argentina, que decía: las tres cosas buenas de Bagley, la bebida, las galletitas y la mermelada. Frank Brown nació en Brighton, en Inglaterra, el 6 de septiembre de 1858 y falleció en Buenos Aires el 9 de abril de 1943 a los 85 años de edad. Y fue el primer payaso y empresario circense que llegó a la Argentina, teniendo como admiradores a Carlos Pellegrini y Domingo Faustino Sarmiento. Kenneth Langley Cherney nació en Quilmes en el año 1920 y falleció en La Massana, en Andorra, en el año 1982. Fue un piloto voluntario argentino en la Royal Air Force, que con 12 derribos se transformó en el as argentino que históricamente más victorias aire a aire alcanzó y fue un héroe argentino en la Segunda Guerra Mundial combatiendo para Inglaterra. Fue repatriado a la Argentina el 9 de mayo de 2015 al cementerio británico de la Chacarita con todos los honores militares, tanto argentinos como británicos. James Fauch fue un británico que falleció en el año 1827, inauguró junto a su esposa el Hotel Fauch en el año 1817, siendo el primer hotel 5 estrellas de Buenos Aires, que fue cerrado en el año 1840. Adolfo Capelus nació en el año 1873 en Austria y falleció en Buenos Aires en el año 1947. Fue fundador de la editorial Capelus, conocida por sus manuales de estudio de diferentes asignaturas para estudiantes de primaria y secundaria. Boris Kryukov nació el 19 de enero de 1895 en Orey, en Moldavia, y falleció en Buenos Aires el 6 de marzo de 1967. Fue un artista plástico de mosaicos e ilustrador de libros, donde trabajó para las editoriales El Ateneo y Atlántida, ilustrando la tapa de los libros que se publicaban. Kurt Love nació en Hamburgo, en Alemania, el 18 de agosto de 1904 y falleció en Buenos Aires el 22 de marzo de 1971 a los 66 años de edad. Fue un empresario y productor de cine y publicidad. Además, fue creador de la productora Emelco en el año 1937 en Argentina y en 1946 fue dueño de los viejos estudios Pampa Films, una productora de cine. Y en el año 1960 funda junto con su hermano la Compañía Argentina de Televisión Sociedad Anónima, primera licenciataria de Canal 9, una de las primeras televisoras privadas de Argentina. Allí se desempeñó como gerente general, mientras que su socio Manuel Alba se destacaba como gerente artístico. En 1963 el canal pasó a manos de Alejandro Romay. Richard Newton nació el 15 de marzo de 1801 en Lambert, en Inglaterra, y falleció en Chascomús, en Buenos Aires, el 15 de enero de 1868. Fue el introductor del alambrado en la Argentina en el año 1845. Abel Saint, nacido en Francia en 1845, abrió un negocio de café tostado que posteriormente creó el chocolate Águila en el año 1880 y el helado Laponia en el año 1920. John Ravencroft fue fundador del Hurlingham Club y también tiene una plaza cerca del club. Alexander
Watson Hutton nació el 10 de junio de 1853 en Glasgow, Escocia, y falleció en Buenos Aires el 9 de marzo de 1936. Fue un deportista y educador, considerado el padre del fútbol argentino debido a que en el año 1893 fue fundador y presidente de la Argentine Association Football League, antecesora histórica de la Asociación del Fútbol Argentino, continuadora de aquella y organizador ese año del primer campeonato de la Liga Argentina, la cuarta liga más antigua del mundo, luego de la inglesa, la holandesa y la escocesa. También fue fundador del Buenos Aires English High School y del Club Alumni, el más ganador en la época del amateurismo. Sidney Folliet nació en Londres en el año 1883 y falleció en Buenos Aires en el año 1968. Fue un arquitecto que llegó a la Argentina en 1911 luego de ser seleccionado entre 120 arquitectos para participar del proyecto de la estación de Retiro, y fue el creador de la capilla del cementerio. También hay sepulcros históricos, que son aquellos reconocimientos a personalidades que ya no descansan en el cementerio. Cecilia Grierson nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad el 10 de abril de 1934 a los 74 años de edad. Fue una profesora, filántropa y la primera doctora en medicina de nacionalidad argentina. También su cara está ilustrada en el billete de 2.000 pesos y tiene un mural en la esquina del cementerio. Fanny Haslam de Borges, la abuela del escritor Jorge Luis Borges. Francis Armstrong de Bessler, Jenny Howard, Minnie Armstrong de Raleigh y Sarah Eccleston fueron las primeras docentes estadounidenses que trajo Domingo Faustino Sarmiento en el año 1883 para que enseñaran en Argentina. Y las 4 fueron inhumadas y descansan en el cementerio municipal de San Nicolás de los Arroyos, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, en Inglaterra, y falleció en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024 a los 31 años de edad a causa de un politraumatismo después de caer desde el balcón del hotel donde se encontraba a una altura de entre 13 y 14 metros. Era el cantante y guitarrista de la banda One Direction. El 16 de marzo sus fans inauguraron un banco en su honor y también un buzón rojo para enviar cartas a la familia de Payne. Este es el último lugar donde Payne estuvo en la Argentina. Pasó unos días en la capilla hasta que prepararon su cuerpo para ir a su morada final en Inglaterra. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like, déjame algún comentario y contame si conocías este lugar o tenés alguno para recomendarme. Compartí el video, activa la campanita y suscríbete al canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. También te dejo mis redes sociales, así me podés contactar por ahí. Te mando un saludo enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. La luna brilla clarita.